Bien, amigos, continuamos con el día y ahora en el espacio estelar vamos a recibir a nuestro invitado, el jurista Francisco Álvarez, Pancho. Adelante con el cafecito para recibirlo como se merece, ¿verdad? Con quien vamos a hablar precisamente acerca del caso Pulpo y de ese resumen que ha hecho Participación Ciudadana para que todos los dominicanos podamos entender este caso en todos sus detalles. Muy buenos días, Pancho. Muy buenos días, Uchi, Carolina, Edith, a los amigos y amigas televidentes. Estoy a sus órdenes como siempre. Bueno, para comenzar, me luce que veremos hoy el inicio de un largo proceso. Puede durar meses y pudiera, piensas tú, durar años. Mira, lo primero es entender en qué punto del proceso nos encontramos. Estamos abriendo la audiencia preliminar. Todavía no se está conociendo el fondo del caso. Esta es la audiencia preliminar donde básicamente lo que se hace es un juicio a las pruebas. En otras palabras, si las pruebas fueron obtenidas correctamente, legalmente, y obviamente si el caso merece por los elementos que contiene un juicio de fondo. Entonces aquí la decisión que va a tomar el juez, el magistrado apoderado, va a ser básicamente la de determinar si manda este caso a juicio de fondo y con cuáles pruebas lo envía, porque pudiera enviarlas con todas las pruebas, pudiera eliminar algunas pruebas y enviar como quiera el caso a juicio de fondo. Va a durar varios meses y puede sobrepasar inclusive hasta el año. En algunos casos de esta magnitud se ha sobrepasado el año en la audiencia preliminar. Recuérdense, en la audiencia preliminar no se escuchan testigos, sino que se examinan la legalidad de la prueba, ni siquiera el contenido en cuanto al valor probatorio en sí, eso es juicio de fondo. Y pues obviamente el caso merece la atención de toda la ciudadanía y por eso Participación Ciudadana ha puesto a su disposición, lo podrán encontrar en la página de participación a partir de hoy, no solamente la acusación íntegra del Ministerio Público con sus 3.450 páginas, sino el resumen que ha preparado Participación Ciudadana que tiene alrededor de 60 páginas. 63 páginas. Bueno, es un poco menos inclusive, porque hay varias de ellas que son títulos, en fin, donde están los créditos. Okay. Índice. Índice es un poco menos, o sea, es alrededor de 50 páginas, con la finalidad de que todo el mundo pueda conocer el contenido. Por ejemplo, tú estabas hablando ahorita de esta señora que fue visitada por el ministro de Salud, Hidalgo, para decirle que de Palacio mandaron a cancelarla. Ella se llama Maritza Suriel Vilorio, eso está en el resumen, Maritza Suriel Vilorio. Sí. Y era nada menos y nada más que la encargada, la directora de compras y contrataciones del Ministerio de Salud. Y ese dato, y muchísimos otros todos relevantes, están en ese resumen de Participación Ciudadana, con una técnica que hemos utilizado. Ese resumen no es la opinión de Participación Ciudadana. De hecho, la mayoría de los párrafos están entrecomillados, entre comillas, para mandar el mensaje de que es una cita textual de la acusación. Y cuando no hay una cita textual, como quiera el contenido proviene de la acusación, pero con un detalle. Usted le interesa un párrafo y va a encontrar en esa cita de ese párrafo la página en la acusación donde se desarrolla ese punto. O sea que usted lee ese párrafo e inmediatamente termina el párrafo, ve el número de la página de la acusación de donde se extrajo la información. Por si usted quiere ir a la acusación y leerse unas cuantas paginitas más, puede hacerlo, porque creemos que el caso lo amerita. Y yo quería hacer una aclaración de entrada, porque algunas personas me han dicho, ¿y por qué Participación ha hecho esto? Porque lo viene haciendo desde hace años. Lo hizo con el caso Baninter y preparó un documento en forma de preguntas y respuestas sobre el caso Baninter, pero puedo mencionarlo porque lo tengo acá. Publicó 20 años de impunidad en el 2004, sí, donde se refería a todos los casos en esos 20 años de corrupción administrativa. Otra que se llamaba Cuestiones que debemos conocer y no olvidar de los fraudes bancarios, que fue el caso Baninter, que se publicó en el 2015. En el 2014 publicamos La corrupción sin castigo
y en el 2017 informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del contrato de la Central Eléctrica Punta Catalina, y publicamos un documento similar también con el caso de Félix Bautista. Todo esto para que quede registrado en la historia en la República Dominicana. Bueno, yo siempre que veo este tipo de casos tan complejos, tan llenos de imputaciones distintas y de entramados que al ser descritos por el Ministerio Público se deja ver claro que, digamos, no operaban de una forma lineal, pienso siempre en las personas, incluso personas allegadas, que para entender este tipo de asuntos, que no son abogados, que a lo mejor no le han dado un seguimiento continuo a las noticias, debe de darle mucha dificultad. Pancho, si fuésemos a hablarles a esas personas que no manejan estos temas, es más, a alguien que por casualidad se entera hoy, ¿cómo pudiéramos resumir muy simplemente lo que el Ministerio Público dice que ha ocurrido? Mira, básicamente lo que el Ministerio Público dice se puede resumir en que un hermano del presidente de entonces de la República, Danilo Medina, estamos hablando de Juan Alexis Medina Sánchez, se aprovechó de su relación de parentesco con el presidente de la República, sencillamente para ganar un conjunto de licitaciones que hay que poner entre comillas, sencillamente porque algunas de ellas, por ejemplo, solamente participaban las compañías, que tenía 21 compañías que están en la acusación relacionadas con todas estas compras y contrataciones. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿fue una violación a compras y contrataciones exclusivamente? No, se utilizaron maniobras que fueron después confesadas por algunos de los imputados que están allí. Uchi lo mencionó ya, que las confesiones forman parte de las pruebas que tiene el Ministerio Público. Pero hay algo, Carolina, con la pregunta que tú me haces, que es importante que yo resalte. Cuando se hizo este resumen por parte de Participación Ciudadana, se tomó en cuenta eso que tú señalas, de no incorporar en el resumen aquellos párrafos demasiado técnicos que la gente no los lee, o si los lee no lo entiende, y se supone que este caso debería ser conocido por la ciudadanía en sentido general. Y por eso los párrafos que hemos citado son de los hechos tal como lo describe el Ministerio Público, pero los hechos. No entramos en los tecnicismos jurídicos, eso quedará para la discusión en los tribunales, porque aquí lo importante es saber los hechos que se le imputan a esta persona. Y otro detalle importante es, se está de esta manera vulnerando el debido proceso, se está vulnerando el principio de que la inocencia se presume en absoluto. Yo creo que Edith fue que citó la Constitución de la República, que manda que los juicios penales son públicos, orales y contradictorios. Oigan bien, primero públicos. Y cuando usted sale de la etapa de investigación, donde hay cierta reserva definitivamente, y entra en la etapa preliminar ya no hay reservas. Y la ciudadanía tiene derecho a ir a la audiencia y sentarse allí para escuchar. Pero como no todo el pueblo cabe en un salón de audiencia, es a través de los medios de comunicación que se entera de los casos. Se van a transmitir, ¿verdad? Porque sí. a veces si los imputados se oponen, entonces no lo transmiten. No, pero eso no es para la audiencia preliminar, por eso quise hacer la distinción. Cuando son medidas de coerción, se necesita el consentimiento de los imputados. Pero cuando ya hemos sobrepasado esa etapa del proceso y ahora estamos en la audiencia preliminar, igual que la audiencia de fondo, es pública, puertas abiertas se dirían. Pues. Usted dirá, las puertas están cerradas siempre, sí, pero cualquier ciudadano tiene el derecho de ir y si hay espacio, pues sentarse allí para escuchar la audiencia. Y con mayor razón, y por eso Participación Ciudadana utiliza este método, para que conozca por esa vía, pues el contenido de esa acusación. Pueden entrar a la página de participación, pciudadana.org, y ahí van a encontrar primero la acusación completa del Ministerio Público, con las 3.450 páginas, y van a encontrar este resumen que hemos preparado para facilitar el acceso a la información sobre este caso. ¿Qué se puede esperar ahora, Pancho, con ese proceso? Bueno, fíjense, este caso es importante por múltiples razones, no solamente por la magnitud de lo que involucró. Miren, señores, estamos hablando de que involucró a 3 hermanos de un expresidente, no a uno, porque se menciona a... De un presidente. De un presidente, no 3 hermanos. 3 hermanos, Juan Alexis Medina Sánchez,
Ángel Milcíades Medina Sánchez y Carmen Carmen Magalis Medina Sánchez. 3 hermanos de un presidente. Pero no solamente por esto, la señal que hay que mandar es una señal fuerte en el sentido de que los parentescos no pueden pues ser el factor para asignar obras en el Estado Dominicano. Y ¿qué tú me decías, Carolina, qué se puede esperar? Uchi lo relataba en cierta forma, yo me recordaba, bueno, de mi práctica profesional, ¿no? O sea, ciertamente, así como nosotros, de la ciudadanía, hemos preparado este resumen, los abogados de la defensa van a defender a sus clientes. Y esa es su misión, ese es su trabajo. Claro. Y lo van a hacer con garras, como lo hacen los talentosos abogados que están contratados por los imputados para esos fines. Algunos van inclusive a criticar a Participación Ciudadana por haber hecho este resumen. Por eso yo decía, este resumen no está señalando que nadie es culpable, porque no le toca a Participación Ciudadana definir quién es culpable o quién es inocente. Eso lo toca a un juez. Ni siquiera al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ir al tribunal a destruir la presunción de inocencia que favorece a cada uno de estos imputados. Para eso están las pruebas. Y bueno, este caso tiene una cantidad de pruebas impresionantes y algunas tan impactantes como, por ejemplo, el uso de 21 compañías para participar, porque Juan Alexis Medina Sánchez nunca participaba a título personal, sino a través de una compañía. Él era el accionista de esa compañía, en la mayoría no era accionista, porque lo que pretendía era precisamente ocultar que él era el beneficiario final, o bueno, o uno de los beneficiarios de esos concursos que ganaban de esa manera, porque él tenía una prohibición de participar en esos concursos por su vínculo de parentesco con el presidente de la República. Entonces utilizaba compañías, y esas compañías tenían accionistas que eran testaferros, según la acusación del Ministerio Público. ¿Y cómo prueba el Ministerio Público que esos accionistas de esas compañías eran testaferros de Medina Sánchez? Con los contraescritos. Porque en uno de los allanamientos encontraron nada menos y nada más que contraescrituras. Y la gente dirá, ¿qué es eso? Eso es cuando usted hace una escritura y hace otro documento diciendo que eso que está en esa escritura no es cierto, que la verdad es esta, en una contraescritura. Pues miren, cada uno de esos accionistas, o la mayoría de ellos, de esas compañías que participaban en esa subasta, firmaron contraescritura diciendo que no eran, esas acciones estaban a su nombre, pero ellos no eran los verdaderos propietarios. El verdadero propietario era Juan Alexis Medina Sánchez. Eso está probado por escrito. En un allanamiento se incautaron esas contraescrituras, pero ¿se prueba nada más a través de la contraescritura? No, se prueba también con declaraciones de testigos. Eso que tú estabas señalando, que pasó con el ministro Hidalgo, que fue a justificar ante la destituida directora de compras y contrataciones del Ministerio de Salud, que de Palacio la había mandado a cancelar. Bueno, ella va a ir como testigo a declarar lo que ocurrió. O sea, no es que el Ministerio Público lo va a estar diciendo. ¿Ella va como testigo? Ella va como testigo, y en el resumen ustedes van a encontrar pues el resumen precisamente de las pruebas que el Ministerio Público está utilizando, entre las cuales están más de 60 testigos. O sea, estamos hablando de un caso, yo estoy de acuerdo con un juicio que hizo Uchi en el sentido de que son raros los expedientes que se preparan de esta manera. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué entonces Transparencia Internacional apenas subió 2 puntos en la percepción que tiene la ciudadanía y los organismos sobre la corrupción en República Dominicana? Debió como subir de una manera más vigorosa. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, en primer lugar, porque ese índice de percepción de la corrupción, no, aunque Participación Ciudadana es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, no es Participación que lo prepara. Transparencia hace una encuesta de qué opina, de cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, los organismos internacionales, los expertos, los profesionales, y hace un ranking con ese valor. Y en esta ocasión, hace unos días divulgamos el índice del 2021, subimos solo 2 puntos. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos dio duro el caso de Brecht en cuanto a la percepción de la lucha contra la corrupción. Ese caso ha sido un fracaso, hay que señalarlo de esa manera, que ha permeado en la percepción de la opinión pública, y obviamente que estos esfuerzos que está haciendo el Ministerio Público, que lo estamos viendo, se van a reflejar con toda seguridad
en una mejoría del índice de percepción de la corrupción el año próximo. Bueno, ¿cuáles son los principales elementos que tiene este expediente, a tu juicio como jurista, que pudieran darle seguridades al Ministerio Público de que va a obtener condenas? Mira, el Ministerio Público, como dice el resumen, hay una introducción de participación ciudadana, donde ahí sí hay juicios de valor de participación ciudadana, ¿no? Y uno de los elementos que hemos notado es que en esta ocasión el Ministerio Público ha echado manos a las múltiples herramientas que tiene para lograr llegar a la verdad. Creo que no tiene precedente, ¿verdad? Es muy raro encontrar, y lo que esperamos es que todos los demás casos sigan este camino. Por eso es que este caso es tan importante, porque este es el primero que se abre a una audiencia preliminar de esa naturaleza, y obviamente ese carril va a quedar despejado para los próximos casos. Y es importante lo que está haciendo el Ministerio Público. Cuando dicen, el Ministerio Público pidió al juez de la instrucción que le ampliara el plazo para presentar acusación, y la gente se preocupa. No, es que el Ministerio Público está haciendo uso de todos sus derechos, hasta del último minuto posible, para que el expediente que llegue, la acusación que llegue a la audiencia preliminar sea una acusación fuerte. Entonces, por eso, ¿qué podemos esperar? Miren, tú, Uchi, mencionaste un caso que a mí me erizó la piel, y está en el resumen, y es el caso de los medicamentos, el programa de medicamentos de altos costos. Sí. Son medicamentos que tienen representantes exclusivos en República Dominicana. Solamente a través de ellos se puede adquirir. Son ellos los que tienen el registro de salud para poder importar esos medicamentos. Sin embargo, de buena primera se presentó allí una de estas compañías que están en esta acusación, y se presentó como distribuidor exclusivo sin serlo. Sí. ¿Pero qué hacía? Se ganaba ese contrato como alegando que era distribuidor exclusivo, que el Ministerio de Salud no podía comprarlo más nadie, y luego que se lo ganaba, iba donde el distribuidor exclusivo y le compraba aquí a ese distribuidor exclusivo esos medicamentos y luego se lo entregaba a Salud Pública. En otras palabras, estaba agregando otro eslabón en la cadena de distribución que hace mucho más costoso esos medicamentos, pero además le agregaba una sobrevaluación que está también en el resumen de participación ciudadana, calculada porcentualmente. Y cuando usted dice, y eso se hacía con medicamentos que van dirigidos en ese programa a la gente pobre de la República Dominicana. A la gente pobre que tiene enfermedades mortales. Pero usted va a encontrar no solamente robar de ahí. No solamente el tema de los medicamentos. ¿Qué ocurrió? Ustedes saben lo que ocurrió cuando subió el presidente Medina al poder, que decidió remodelar 57 hospitales al mismo tiempo. Una decisión que tal vez en ese momento todo el mundo dijo, qué bueno, pero después se dio cuenta que era casi imposible de materializar, remodelar casi todos los hospitales de este país al mismo tiempo, ¿no? Pues ocurrió que esa remodelación comenzó en obras públicas, luego fue transferido a la OISOE, a la Oficina Supervisora de Ingenieros del Estado. Y bueno, ya todo el mundo conoce, porque he escuchado el tema del señor Pagán, que era el director que se había designado luego un escándalo en el OISOE. Y ese es otro de los casos que da pena y vergüenza, porque estamos hablando de los hospitales públicos, donde una parte del dinero también se distrajo y en consecuencia dilató la terminación de esos trabajos. Todavía hoy hay algunos de esos hospitales o centros de salud pública que no han terminado su trabajo de remodelación. ¿A costa de qué? De la salud del pueblo. Yo me pregunto, sí. Aquí lamentablemente los jueces tienen una práctica que, pudiendo imponer 20 años de prisión, cuando se trata de crímenes de cuello blanco, como se le llama, solamente ponen 10. Comiencen a examinar el caso Baninter, el caso del Grupo Progreso, el caso Peravia ahora en curso. Ustedes van a ver, no pasan de 10 años. Porque a veces parece que los jueces quisieran ver sangre, que la sangre inclusive se manche su toga para poder pasar de 10 años en crímenes de esta naturaleza. Y esos crímenes de cuello blanco cuestan más sangre y más vida
que a veces cuando se dispara y se mata a una sola persona. Porque ¿cuántas personas no pudieron tener acceso a los hospitales sencillamente porque estaban inhabilitados, porque no tenían los medicamentos de alto costo para ellos, en fin? Esos crímenes, repito, son mucho más lacerantes, socialmente hablando, que un conflicto entre dos personas. Así es. Bueno, pues nosotros te vamos a solicitar tu ayuda para entender lo que vaya pasando a lo largo del proceso. Yo sé que tú eres un hombre muy ocupado, pero también sabemos todos que tienes un compromiso con la sociedad y lo cumples. Pues estaré a la disposición de ustedes. Muchas gracias, Pancho, por habernos acompañado y también por haber aclarado algunas de las dudas que sabemos muchos dominicanos y dominicanas tienen sobre este caso tan trascendental que inicia hoy una nueva etapa de su proceso. Con ello nos vamos a la pausa y cuando retornemos queremos comentar con ustedes varios puntos del acontecer nacional que sabemos son de su entero interés.